La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos con la serie de predicaciones, el capítulo 1. En esta oportunidad nos corresponde del verso 15 al 17. Lo vamos a leer de manera unísona, todos juntos, estos 3 versos. La palabra del Señor en este día para nuestras vidas. Démosle lectura a su santa palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Oremos, y le voy a pedir también que usted pueda estar orando al Señor, rogando la iluminación de su Espíritu Santo en su palabra, para que ésta haga vida en nuestros corazones. Oremos. Dios eterno, Padre celestial, como dice tu palabra, que contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Padre celestial, hemos dado lectura a tu palabra. Nos disponemos, Señor, a poder ser exhortados por ella. Pero, Dios mío, rogamos, porque creemos, Señor, que sin la iluminación de tu Espíritu Santo, esta es una mera exhortación, es una mera oratoria, pero por la iluminación de tu Espíritu Santo, tu palabra puede hacer vida en nuestros corazones. Dependemos, Señor, completamente de tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, transforme nuestras mentes, transforme nuestros corazones y nos ayudes y podamos contemplar, admirar, gustar, ver la hermosura, la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ilumina tu palabra en nuestros corazones, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. No, no es lo mismo saber de alguien por quizás información que conocerla realmente. Yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado que cuando conocemos a una persona, la primera impresión a lo mejor es por lo que nos entra en la vista, por lo que podemos escuchar, y muchas veces esa primera impresión falla, no es acertada. Nos dejamos llevar por lo que podemos ver, saber, y podemos catalogar, esta persona es aquí, de esta manera, de esta forma, pero cuando la conocemos realmente, muchas veces nos damos cuenta que esta persona es completamente distinta. Esta persona es mucho mejor a lo que quizás por conocimiento teórico sabíamos. Lo mismo muchas veces pasa que no es lo mismo saber de un lugar, ver una foto que es hermoso el sur del país y sabemos que esta ciudad queda en tal lugar y todas sus cualidades, pero no es lo mismo conocer, saber experimentalmente que viajar a aquel lugar
y disfrutar con todos nuestros sentidos y conocer experimentalmente aquella zona, aquel lugar. No es lo mismo saber que conocer realmente. Y bueno, hemos visto a lo largo de los sermones, hemos sido exhortados en Efesios hermosos pasajes, pero no es lo mismo tener la información intelectualmente que vivirla experiencialmente. Y estos versos que hemos leído es una oración, es un ruego del apóstol que él ora dando gracias al Señor por la iglesia en Efesios, pero también ruega al Señor por la sabiduría y la revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos son un ruego. Luego de ver estos hermosos pasajes que hemos visto anterior, ahora el apóstol ora para que estas verdades sean unas verdades reales en la iglesia de los Efesios. Y bueno, he visto y he meditado poder compartir con ustedes este pasaje en tres juntos. Y el primer punto, el versículo 15, que dice, por esta causa también yo. Es un testimonio de fe y amor, el versículo 15. El apóstol Pablo empieza el versículo dice, por esta causa también yo. ¿Cuál causa? ¿Cuál causa? Pablo, con esta expresión, conecta todo lo que anteriormente ha venido hablando del verso 13 al verso 14, en donde en los versículos anteriores pudimos contemplar todas aquellas bendiciones espirituales que el creyente tiene en esa unidad que es en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Vimos lo que era la elección. Vimos lo que es la predestinación. Vimos también la redención del creyente. Vimos cómo todas las cosas están reunidas en la persona de Cristo. Y vimos también, la semana pasada fuimos exhortados sobre la obra bendita del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo viene ahora a sellar esta obra gloriosa de la salvación. Entonces, al decir por esta causa, está apuntando directamente diciendo que la salvación es una obra soberana de nuestro Dios, en la cual se manifiesta evidentemente que, mis amados hermanos, la salvación es de nuestro Dios. No hay méritos humanos, sino que de principio hasta el fin es una obra de nuestro bendito Dios. Y como testimonio de esta gloriosa obra que el creyente recibe al estar unido a Cristo, esta obra produce fruto. Y hay una evidencia clara de que el creyente es alcanzado con esta obra maravillosa porque produce fruto en el creyente. Y Pablo, recordemos que Pablo, estando preso, llega a su oído este testimonio, este fruto de la iglesia en los Efesios. El versículo 15 dice, por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Estos frutos llegaron al apóstol Pablo, estando preso, de la obra de Cristo en la iglesia de los Efesios, de la fe en el Señor y del amor para con todos los santos. Estas dos noticias llegaron. Fe en el Señor Jesús. Sabemos, mis amados hermanos, que la fe no es el ingenio humano, no es por naturaleza humana, sino que la fe es
un don de Dios. El acto de que nosotros podamos crecer y tener nuestra fe en Dios es porque Dios nos ha dado vida y Dios nos ha dado un nuevo corazón para que nosotros creamos en Él. Somos salvos solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe que el Señor nos ha dado es una fe que es primeramente salvadora. Dios le ha dado al creyente la fe salvadora. Y esta fe salvadora, al menos, que es la fe real, es la fe verdadera, tiene al menos 3 elementos que hacen que esta fe sea una fe verdadera en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Para que una fe sea salvadora, primero tiene que tener un conocimiento. Conocimiento. Saber quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Esta es una evidencia de que nuestra fe es una fe verdadera, que tiene un conocimiento de saber quién Jesús es y lo que hizo por nosotros. Y el segundo elemento es la aceptación. La aceptación es reconocer de quién Jesús es y lo que hizo por nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad. Y el tercer elemento que hace que nuestra fe sea una fe verdadera es la confianza. Conocimiento, aceptación y confianza. La confianza es el descanso, es la dependencia de Él. Por eso en San Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La fe verdadera es una fe relacional que descansa en una persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, en Jesucristo. Y esta, mis amados hermanos, es la gran diferencia, mis amados hermanos, entre una fe verdadera y una fe falsa. Hay un pasaje en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, que si me acompañan, un pasaje que quizás podríamos decir es bien fuerte. Mateos capítulo 7, el verso 22 y 23. En este gran juicio que un día todos tendrán que compadecer delante del Señor, dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acá vemos la gran diferencia de una fe falsa. Tiene un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es un conocimiento meramente existencial. Tienes emociones, pero momentáneas, temporales. Pero la verdad es que dice Jesús: nunca os conocí, nunca te relacionaste conmigo, nunca tuviste comunión contigo. Pero la verdadera fe que está en Cristo, como dice acá, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, esta sí o sí produce fruto. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Cristo la entrega y está sostenida en Él. Ahora, aquí bien vemos que la fe de la iglesia en Efesios es una fe genuina que está en el Señor Jesucristo, porque emplea un término, no dice la fe en el Señor, en el Salvador Jesús, sino que dice en el Señor Jesús. Empleando el término
Kyrios, Señor, Kyrios, que se usaba para indicar cuando alguien es amo o tiene autoridad sobre la vida del otro. Por lo tanto, al decir Señor Jesús, está queriendo decir que nuestro Rey tiene derecho sobre nuestras vidas. Él no es un consejero, sino que Él es Rey. Por lo tanto, si Él es Rey, obedecer sus mandamientos, obedecer sus ordenanzas, no es una opción, sino que es un mandato. Él tiene autoridad y gobierno absoluto sobre lo que Él redimió, sobre lo que Él compró. Por lo tanto, al decir que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros le rendimos obediencia a Él, sumisión, por lo que Él nos compró, estando nosotros perdidos en delitos y en pecado. Le pertenecemos a Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, la gran pregunta que nace acá, hay áreas de nuestra vida en que Cristo no es Señor. Existe, mis amados hermanos, y esta pregunta ojalá la podamos hacer durante toda la palabra del Señor. Existe una relación profunda entre Él y nosotros. Conocemos, mis amados hermanos, al Señor intelectualmente o relacionalmente. Estos sermones anteriores que hemos vivido y hemos experimentado en la exposición de los Efesios han sido una realidad en nuestras vidas. ¿O solamente lo escuchamos, entra por un oído, sale por el otro y ya nos hemos olvidado como buenos oidores olvidadizos? Si no es así, mis amados hermanos, oremos y roguemos al Señor por un conocimiento mejor y más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Contemplando y meditando en las bendiciones espirituales, mis amados hermanos, que tenemos en Cristo. Esto no es por el esfuerzo que nosotros podamos hacer para ganar la bendición del Señor, sino que como hemos sido exhortados, nosotros hemos recibido todas estas bendiciones espirituales y nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Todas las cosas están reunidas en Cristo Jesús. Por lo tanto, todas estas bendiciones espirituales ya nos han sido dadas. Las hemos alcanzado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él ora, el apóstol Pablo, por la fe en el ha dado gracias y ha llegado a su oído la fe en el Señor Jesucristo. Y el segundo dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Este amor es el testimonio de la fe cuando la fe está en nuestro Señor Jesucristo. Va unido a ella. Una fe que no tiene amor viene a ser una fe muerta. Donde hay fe real en Cristo, habrá allí también un amor real por Cristo y por su pueblo. Este amor es un amor que también viene de Dios. No viene de nuestra naturaleza, sino que viene de Dios, que Dios derrama en los creyentes. Y como viene de Dios, es un amor que dice acá, sin excepción de persona. Dice, para todos. He oído del amor que tiene la iglesia para todos los santos. Todos. Y es verdad, mis amados hermanos, hay hermanos que cuesta amarlos. Hay hermanos que son difíciles de amar. Y hay otros que muchas veces hacen todo lo posible para que no le amemos. Pero piensen esto, mis amados hermanos. Dios te amó a ti cuando tú eras su enemigo. Te amó desde antes de la fundación del mundo. Y te ama con
la misma fuerza, con toda la fuerza que ama a su propio Hijo. Por eso el apóstol Juan, cuando dice en su carta, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La iglesia entendía, comprendía el precio, mis amados hermanos, que Cristo pagó por su redención. Y entendía que la unidad que yo tengo en Cristo Jesús, por el precio, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa misma unidad la tiene mi hermano. El mismo precio de sangre que Cristo pagó por mí, por mis pecados, es el mismo precio que Cristo pagó por ustedes. Por lo tanto, en esta verdad nace un amor sincero, porque hemos sido comprados al mismo precio de sangre. La pregunta: ¿ama usted a su hermano? Ama quizás a lo mejor a los que le caen bien nomás. Ama condicionalmente a los que quizás me pueden favorecer en algo, a los que yo puedo obtener algo de ellos. A ellos aprecio, a ellos amo. Amo quizás a los que tienen el mismo estándar social mío, el mismo estándar de vida. Con ellos hay un amor real, genuino. Amo a lo mejor a los que están en mi misma etapa de vida, criando. Con ellos, los que están en esa misma etapa, los amo más, pero a los que están a lo mejor más ancianos, no hay el mismo amor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que estas verdades maravillosas no sea una ortodoxia muerta en nuestros corazones, sino que pueda manifestarse este fruto real de que somos comprados, que somos redimidos, amando a Dios y amando también al pueblo que Él redimió. Dios derrame de su amor abundantemente en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que un testimonio de la iglesia primitiva, Jesús le dijo: en esto sabéis, sabrán los demás que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos por los otros. El verso 16 dice, dice, tu amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una constancia que tenía el apóstol Pablo en la oración: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Si quizás tuviésemos que hacer un podio de las escrituras de los hombres que a lo mejor usted considera los hombres con mayor oración, ¿a quién colocaría en ese podio de tercer lugar, segundo lugar, primer lugar? Quizás al rey David, Daniel, nuestro Señor, pero quizás al apóstol Pablo no lo consideraría como un hombre de oración. Pero la palabra del Señor dice que el apóstol era un hombre constante, dice que no cesaba de orar por las iglesias, un hombre de oración. Podemos ver aquí el corazón pastoral del apóstol Pablo. La enseñanza de Pablo, la doctrina de Pablo, está unida también a una vida de oración. Y estas dos, podríamos decir, estos dos pilares son las principales tareas del apostolado: la predicación de la palabra y la oración. Una vez le dijeron a Charles Spurgeon: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Charles Spurgeon le dijo: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? No pueden ir separadas. Estas dos verdades, estos dos pilares van unidos: la predicación de la palabra y la oración. Estas son las marcas del apostolado según Hechos. Vamos a Hechos capítulo 6, el verso 2, cuando hubo murmuración de los griegos, ¿se acuerdan? Porque las viudas estaban siendo desatendidas.
Dice capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. El verso 4, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los dos pilares del apostolado es la predicación del evangelio y la intercesión, la oración. Pablo, como decía, está preso en la cárcel. Está preso en la cárcel y su oración no es por las circunstancias en las cuales él se encuentra, ni por cosas materiales, ni ora para que la iglesia en Efesios le lleve una encomienda, lo vaya a visitar. No, su constancia en la oración es una oración de gratitud, haciendo memoria de sus hermanos en las oraciones. Una constancia. Mis amados hermanos, la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros nos comuniquemos con Él, para que nosotros tengamos relación con Él. Por la palabra el Señor nos habla, pero en la oración nosotros le podemos hablar a Dios. Pero muchas veces la oración es solamente un recurso de emergencia que ocupamos para situaciones difíciles. En momentos complicados, en momentos, circunstancias oscuras, como último recurso, vamos a la oración. Y mis amados hermanos, aquí Pablo, como decía, ora por esta necesidad, por esta preocupación real de los hermanos en Efesios, y es una oración de gratitud que está dirigida a Dios. No está felicitando a la iglesia de los Efesios porque son amorosos por la fe en el Señor Jesucristo, sino que está dando gracias a Dios porque entiende que todo bien que el creyente pueda alcanzar, disfrutar, gustar, proviene de Dios. La gloria siempre es de Dios. Y la oración pastoral y la oración del creyente, mis amados hermanos, tiene que ser un deber constante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es por medio de la oración que nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Es por medio de la oración que las verdades gloriosas que escuchamos en su palabra encienden nuestro corazón y podemos experimentarla y podemos vivirla. Sin oración, la teología se vuelve fría y pasa a ser solamente una teoría intelectual. Es en la oración, mis amados hermanos, donde se manifiesta la dependencia de Dios. ¿Cuánto tú eres dependiente? Dime cuánto tú oras. ¿Por qué? Porque en la oración el hombre es humillado y Cristo es exaltado. En una oportunidad le dijeron a Charles Spurgeon, ¿a qué se debía su éxito ministerial? ¿A qué se debía que la iglesia, el tabernáculo era muy próspera? Y él lo llevó a una sala. Dice, y esa sala era la sala de oración. Y dijo, por esto es el éxito ministerial de esta iglesia. Porque mientras él predicaba, había una iglesia que estaba orando, estaba ahí intercediendo. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy en día tenemos que reconocer que la iglesia es muy pobre muchas veces en el poder del Espíritu porque es pobre en la oración. Tenemos mucha información, pero somos pobres en iluminación porque somos pobres en la oración. Poca vida de oración. Antiguamente, mis amados hermanos, yo me acuerdo, y hay muchos libros que los sermones
que los pastores predicaban, que los ministros predicaban. Se escribían en una dependencia, en oración, de rodillas, se escribían las letras de los sermones. Pero hoy es mucho más fácil pedirle a ChatGPT, a una inteligencia artificial, que me escriba un sermón para la iglesia. Y claro, quizás puede ser correcto en la estructura, pero muchas veces esto carece de poder, carece de iluminación, porque el poder está en la oración. Es el medio de gracia, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado para que nosotros gustemos, disfrutemos de Él. Pero, mis amados hermanos, es el ministerio, es el medio de gracia que muchas veces es más despreciado. La oración. Es fácil exponerse al Evangelio. Nos gusta la comunión de los santos, disfrutamos de los sacramentos, pero ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta tener comunión con Él? Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿De qué están llenas nuestras oraciones? Mis amados hermanos, la vida cristiana, los ministerios de la iglesia, es imposible vivirlos en el poder de nuestras fuerzas. Es muy corto. Se agota rápido la pila. Pero en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su fuerza, nosotros podemos cumplir. En Colosenses capítulo 4, el verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Necesitamos, mis amados hermanos, orar. Necesitamos, mis amados hermanos, orar los unos por nosotros, orar por el ministerio de la palabra, orar, mis amados hermanos, por la iglesia. Nuestra mayor necesidad es ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos necesidades de muchas cosas, de un templo, de un mejor lugar, pero la mayor necesidad es que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, que su palabra, mis amados hermanos, haga vida en nuestros corazones. Y el verso 17, el tercer punto, dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación. En cierta oportunidad le preguntaron a John Owen, un puritano, un hombre muy estudioso. El rey le preguntó, le dijo: ¿por qué tú vas a esa vieja capilla a escuchar a ese predicador John Bunyan? Tú, siendo un hombre muy inteligente, teniendo mucho conocimiento, ¿por qué vas a escuchar a ese ojalatero? John Owen le respondió al rey y dijo: daría todo mi conocimiento, todo mi intelecto, por el poder que tiene ese viejo ojalatero, John Bunyan. Sin duda, este poder viene del Señor a través de una vida de oración. Pablo continúa su oración rogando por una necesidad primordial que tiene la iglesia, y una necesidad que nosotros como creyentes también necesitamos, que es el espíritu de sabiduría y de revelación, iluminación en el conocimiento de Él. Primero, esta oración está dirigida, Pablo la dirige no a cualquier Dios, sino que dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria.
Esta descripción que dice Pablo al decir Padre de gloria, nos está recordando que toda la gloria, toda la majestad, toda la perfección tiene origen en nuestro Dios. Es de Él. Es el Dios glorioso quien al creyente da, y es de Dios que el creyente necesita recibir iluminación. Como decía, ningún esfuerzo humano, ninguna academia, ninguna inteligencia natural, ninguna inteligencia artificial, ningún libro te puede, excepto de la palabra del Señor, que es la santa palabra, ningún otro conocimiento te puede dar el verdadero conocimiento de Dios. Viene de Él, viene de Dios. Entonces, al decir que este espíritu de sabiduría y de revelación, ¿a qué se refiere? No se trata de que sea una nueva revelación, esta necesidad de revelación y de sabiduría. No se trata de que Pablo está orando para que el Señor le dé una nueva revelación a la iglesia en Efesios de las Escrituras, pues nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras, está el canon, es suficiente y completo, y todo lo que el hombre necesita para la salvación del alma están en las Sagradas Escrituras. La iluminación es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que produce en el creyente un conocimiento experiencial de Dios que es en Cristo Jesús. No es solamente una comprensión intelectual, sino que es una luz salvadora cuando viene esta iluminación sobre el creyente que le permite percibir al creyente la belleza, la santidad, la gloria, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. La palabra no existe aparte del Espíritu. Es la palabra del Espíritu. El Espíritu no viene sin la palabra. El Espíritu es el Espíritu de la palabra. Siempre que se cree en la palabra, se debe enteramente a la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que abre el corazón de la palabra y la ilumina en nuestros corazones. Sin ella, mis amados hermanos, el conocimiento de Dios es como de un ciego en un lugar de mucha luz, no ve. Y la doctrina, mis amados hermanos, de la iluminación se desarrolla por lo menos, se desarrolla en 3 aspectos. Y aquí, si por favor me pueden acompañar a 2 Corintios, capítulo 4. La doctrina de la iluminación, del verso 3 al 6, vamos. Bueno, en 3 aspectos. Primero, la necesidad que tenemos de la iluminación. Segundo, el medio de iluminación. Y tercero, el poder de la iluminación. En 2 Corintios capítulo 4, el verso 3 dice, y 4 dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. La Escritura dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Hay una necesidad de la iluminación y los mantiene engañados en la idolatría. Y aunque muchas veces el evangelio resuene en sus oídos, se proclame las verdades, si el Espíritu Santo no obra en sus vidas, estos hombres están ciegos y sordos a la proclamación del evangelio. Segundo,
el medio de iluminación. Verso 5 del capítulo 4 de Corintios dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La predicación de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo están unidas. Es esta verdad que da vida al hombre cuando está muerto en delitos y en pecado. Es la luz del Evangelio que alumbra el entendimiento de los ojos de los hombres cuando están ciegos y hacen que estas verdades gloriosas puedan producir fe y vida en Cristo. Es el poder del Espíritu Santo. Mi testimonio quizás puede ser muy hermoso. Mi testimonio quizás puede ser un drogadicto, un alcohólico que estaba perdido y vino al conocimiento, estuve en la cárcel, antes hice esto, ahora esto. Puede ser muy hermoso, puede tener muchas luces, pero ese testimonio no va a cambiar, no va a transformar a nadie. Solo el Evangelio, solo la predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo, en la iluminación del Espíritu Santo, es la que puede dar vida al creyente. Por eso, el medio de iluminación, la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y el poder de la iluminación, el verso 6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, que es en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue que resplandeció su luz en nuestros corazones. Por lo tanto, al igual que en la creación, cuando estaba todo en tinieblas y Dios dijo: sea la luz, de esta misma manera, la regeneración, la salvación es una obra trinitaria. En las tinieblas de nuestra oscuridad, el Padre revela su gloria en el Hijo mediante su Espíritu, y esta luz produce nueva vida. Un conocimiento espiritual, real, vivo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu ilumina el corazón del creyente, no solamente la mente, sino que ilumina el corazón, produciendo un conocimiento vivo, experimental, un conocimiento transformador. No es solamente saber de la verdad, sino que es experimentar también esta verdad, es vivir esta verdad, esta dulzura, el poder. Me acuerdo, en San Lucas, cuando iban los caminantes a Emaús, y su esperanza de salvación había sido completamente, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, perdida. Pero ahí apareció el caminante y le empezó a hablar todo lo que las Escrituras hablaban de él. Y fueron abiertos sus ojos, y dice: no ardía nuestros corazones cuando Él nos abría la palabra. Ahí está la iluminación del Espíritu Santo, cuando las verdades gloriosas de su palabra alumbran nuestro entendimiento, y estas verdades decir: amén, sí, verdad, Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, el creyente debe vivir con gratitud, descansando que esta iluminación es una obra soberana de nuestro Dios. La revelación es la iluminación del Espíritu Santo que hace que estas verdades dejen de ser una letra muerta y venga luz viva a nuestros corazones. Y lo maravilloso, mis amados hermanos, es que este poder de la iluminación actúa de una manera que muchas veces nosotros no logramos comprender. Se le predica la palabra, se le anuncia la palabra, pero la iluminación muchas veces no viene inmediatamente. El hijo pródigo estaba lejos, perdido, pero allí, entre los cerdos, comiendo la algarroba de este mundo, vino la iluminación sobre su vida. Y recordó que su padre era un padre amoroso, era un padre tierno, un padre misericordioso.
Y vino la iluminación del Espíritu Santo sobre este hijo pródigo y dijo, he pecado. Eso no viene por naturaleza propia, eso viene por el poder, por la iluminación del Espíritu Santo. Dijo, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, me levantaré. Eso hace la iluminación del Espíritu Santo, fe, e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando ve el Padre llegar, el Padre lleno de amor y misericordia, va y los abraza. Por eso, mis amados hermanos, no se canse, no cese de proclamar la verdad del Evangelio. Porque el Espíritu Santo ocupa estas verdades maravillosas a hacer vida cuando usted menos se la espera. Hay testimonio, mis amados hermanos, de hombres que escucharon las verdades del Evangelio cuando eran niños y en los últimos instantes de su vida vino la iluminación, el poder de su Espíritu Santo y esas verdades los transformó, los salvó. No cese de predicarle el Evangelio a sus hijos, porque aun cuando fuere viejo, estas verdades maravillosas, la obra del Espíritu Santo los alcanzará. El Dios del pacto, que tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos y de sus generaciones. Esto, mis amados hermanos, nos enseña una verdad fundamental para nosotros. Podemos leer la Biblia todos los días, podemos memorizar versículos, podemos estudiar teología sistemática, que en sí no es algo malo, es algo que todo creyente debe hacer, debe preocuparse por conocer a Dios, por conocer al Dios de la Escritura. Pero mis amados hermanos, podemos hacer todo esto. Pero si Dios no ilumina nuestros corazones y nuestro entendimiento, es algo vacío. Es algo vacío. Por eso Pablo ora, no para que los efesios reciban más información, sino que ora para que reciban una iluminación y un conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la gran diferencia, mis amados hermanos, entre el creyente que conoce sobre Dios y uno que verdaderamente le conoce. La gran diferencia es por la obra del Espíritu Santo. Todo lo que usted puede entender como en Jesús, como su Señor, como su Salvador, es porque el Espíritu Santo un día estas verdades de la palabra la hizo vida en su corazón. Y qué maravilloso esto, la obra de la iluminación del Espíritu Santo, porque hay momentos que el cristiano vive que son oscuros, difíciles. Pero qué maravilloso cuando viene la obra, la iluminación del Espíritu Santo y en esos momentos difíciles, oscuros, el Señor dice, yo estoy contigo. No estás solo. ¿Se acuerda de ese momento de la obra gloriosa de la iluminación del Espíritu Santo cuando usted estaba muerto y fue quizás predicado un sermón? Y esa palabra le hizo tanto sentido. Quizás usted la había escuchado muchas veces, pero en ese día glorioso, en ese día bendito, vino la iluminación del Espíritu Santo y el Señor le impartió vida. El conocimiento que Pablo aquí apunta en el término griego es epignosis, que no es un conocimiento superficial o meramente intelectual, sino que es un conocimiento mucho más profundo, es un conocimiento transformador, es un conocimiento que cambia al que conoce. Cuando el Espíritu abre nuestros ojos para ver a Dios tal como Él es, contemplar su santidad, su gracia, su amor, su soberanía, el corazón del creyente es transformado. La vida tiene sentido. Y Cristo es manifestado. Quizás nosotros a veces quedamos maravillados. Vamos a Isaías capítulo 6, que vio una gran revelación. Vio al Hijo del Hombre sentado ahí a la diestra de Dios el Padre. Vio serafines, ángeles cantando, santo, santo, santo. ¡Qué hermosa revelación! ¡Oh, si yo experimentara esa revelación! Hermano,
Usted, por la obra de la iluminación del Espíritu Santo en su palabra, puede contemplar de la misma manera, de la misma fuerza, el mismo poder, la gloria, la hermosura, la santidad, la belleza de nuestro Señor Jesucristo por la iluminación de su Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuánto usted anhela, cuánto necesitamos conocer a Dios. ¿Lo desea usted reconocer realmente? ¿Es el conocimiento de Dios, la búsqueda del conocimiento de Dios, su mayor deseo? ¿Es la búsqueda del conocimiento de Dios su mejor anhelo? ¿O solamente lo hemos reducido a un servicio dominical, a un compromiso religioso semanal? Mis amados, queridos hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine su palabra en nuestros corazones. Con urgencia, mis amados hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine su palabra en nuestras vidas. ¿Para qué? Se preguntará usted. ¿Por qué? Necesitamos que el Señor ilumine su palabra en nuestros corazones para contemplar la hermosura, la belleza de nuestro Salvador Jesús. Para que el amor de Cristo sea derramado abundantemente y este sea un testimonio real, vivo, en nuestra iglesia local. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine su palabra en nuestros corazones para que la palabra que recibimos domingo a domingo no sea solamente algo que quede en nuestras mentes, sino que seamos transformados por ella, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que la luz que recibimos podamos vivir conforme a la que hemos conocido. Necesitamos la luz, la iluminación del Espíritu Santo para que seamos conformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Salvador. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo porque solo Él te puede dar las fuerzas para vencer el pecado. No puedes por tus propias fuerzas, solo la iluminación, el poder del Espíritu Santo te ayudará a vencer el pecado. Solamente la iluminación y el poder del Espíritu Santo te ayudará para abandonar el pecado, mortificar esos pecados que muchas veces están ocultos, en secreto, pecados no confesados. Necesitamos la iluminación y el poder del Espíritu Santo para ser hombres y mujeres piadosos, santos. Necesitamos, mis amados hermanos, la iluminación del Espíritu Santo para que nuestros hijos, los hijos del pacto, puedan tener un encuentro personal con Dios, puedan conocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que estas verdades que se proclaman en este lugar, en el poder del Evangelio, produzca verdaderas conversiones, verdaderas transformaciones. Que vengan hombres que están sumergidos en el alcohol, quizás en la drogadicción, y por el poder del Espíritu Santo puedan pasar de muerte a vida. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que nuestras familias, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cuando le anunciemos el Evangelio, le anunciemos la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo los convenza de pecado y les dé el rico don del arrepentimiento y la fe. Usted no va a transformar, usted no va a cambiar a nadie con su ejemplo, con su forma de ser. Solo el Espíritu Santo es el que cambia, transforma en el poder de su palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, roguemos por la iluminación del Espíritu Santo para que el Señor nos dé hambre y sed de Él. Señor, por sobre todas otras cosas, danos espíritu de sabiduría,
Danos espíritu de revelación para poder conocerte más y mejor. Que este sea nuestro mayor anhelo como iglesia. Que este sea nuestro mayor deleite. Señor, danos más luz de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir conforme a ella. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que estas verdades, quizás que nos han sido a lo mejor de la mejor manera exhortadas, el Espíritu Santo haga vida en nuestros corazones. Oremos al Señor dándole gracias a su palabra.